Antes de la pandemia invertí en zapatos y en la pandemia los zapatos quedaron encerrados y ya no podíamos sacar la venta porque todo el mercado estuvo cerrado. No pude hacer nada con ese dinero que se invirtió ahí. El modelo económico que se ha adoptado ha mostrado que es especialmente nocivo para las personas que vivimos de nuestro trabajo. Uno toma un día de descanso y ya si le haría falta a uno el dinerito que uno saca para la comida. Los últimos datos indican que la mitad de la población está en inseguridad alimentaria. ¿Qué significa eso? Que o no han comido lo suficiente o en muchos casos no han comido. Y es a esas personas donde le golpea más el tema de la inflación. Todo más caro, casi la mayoría viene diciendo, ya esto vale más, está más caro, entonces uno, pues sí, tiene que seguir comprando porque sigue vendiendo, ¿verdad? La inflación se define como el alza generalizada y sostenida. Generalizada es que no es solo un producto, sino la mayoría de productos que conforman la canasta básica de los salvadoreños está subiendo de precio. Y sostenida porque va subiendo, va subiendo, va subiendo, va subiendo. Hoy, para ganar 10, 15 dólares, estamos todo el día aquí y venimos a las 2 de la mañana. Entonces sí, las personas en su economía doméstica están sabedores de que hoy está más cara la vida. El dinero no alcanza, los pobres más pobres. Un documental que analiza la economía de El Salvador, tomando como base el primer semestre del año 2022. Se presentan las opiniones de analistas sobre la crisis económica que atraviesa el país, producto de los altos índices de inflación, las afectaciones de la pandemia de COVID-19 y el deterioro en la democracia del Estado salvadoreño. Esta producción es gracias a socios del proyecto El Salvador Metro a Metro de Misión Cristiana Elim Central y sus filiales. Socios del proyecto Que el Evangelio se vea de Elim TV. Socios de Corporación Cristiana de Radio y Televisión de Misión Cristiana Elim Central y sus filiales en Lourdes Colón, Aguilares, Chalatenango, Nueva Concepción, Zaragoza, Ciudad Arce y San Juan Opico. Pandemia invertí en zapatos y en la pandemia los zapatos quedaron encerrados y ya no podíamos sacar la venta porque todo el mercado estuvo cerrado. No pude hacer nada con ese dinero que se invirtió ahí. Ahí fue donde digamos que me quedé sin trabajo, pues. Mi mamá, gracias a Dios, tenía ahí su colchoncito y con eso pues vivió esos meses, ¿verdad? Pero esos meses que estuvo cerrado, ahí fue donde yo dije, pues sí, tengo que hacer algo. Trabajaba antes en venta de boletos en Avianca. De ahí trabajaba vendiendo zapatos con mi mami. Pues ella tiene una zapatería en el Mercado Central. Yo le digo las tallas, pero déjeme las tallas 4, 15 y 6, los más vendidos. Este es el Mercado Central, este es el pabellón 1, el local 34. Entonces así comenzamos aquí, ¿verdad? Siempre en el mismo pabellón. Ahí comencé yo y aquí estoy todavía. Sí, la gente cuando me dice, aquí Calzado Michelle, les digo yo, son 3 hijos. Los otros se ponen celosos porque no les puse. Sí. Sí, pero no tiene el rótulo todavía, le digo yo, le vamos a poner un rótulo. Justo cuando yo me quedé sin trabajo, empecé vendiendo postres, la verdad. Ya de ahí surgió la idea de hacer arreglos frutales y toda la cosa. Y fue que empecé con lo de la fresa. Aquí.
económico que se ha adoptado como vía de crecimiento en los últimos años, sobre todo a partir de la firma de los acuerdos de paz, es un modelo que no solo a nivel de El Salvador, sino a nivel regional, me refiero a Latinoamérica y mundial, ha mostrado que es especialmente nocivo para las personas que vivimos de nuestro trabajo, en el sentido de que ha desmejorado la posibilidad de tener cierto nivel de vida y de progresar en el tiempo, pero también ha ampliado la brecha que nos separa de aquellos que tienen más. En ese sentido ha incrementado la desigualdad. Es resultado de condiciones estructurales, es decir, que tienen muchos años y que tienen que ver de cómo está organizada la economía de un país. Como yo vivo aquí al otro lado, entonces se me ha facilitado siempre venir aquí al mercado. Un amigo por allá me dijo, ve, andate a la tiendona de que ahí vas a encontrar trabajo. Pero no es tu profesión, ahí va a ser otro trabajo, me dice que vas a hacer. ¿Qué había estudiado antes? Derecho. Sí, acordémonos que en el mercado haremos de todos. Pero si usted viene con una idea de salir adelante, aquí se sale. Pero si viene a disfrutar, porque aquí lo que usted no va a ver es el cheque mensual. Aquí se va a ver del diario. Por medio de unos primos que ellos me trajeron a trabajar acá y con la misma necesidad también, ¿verdad? Graduado de licenciatura en Administración de Empresas. Tuve empleo hacia aparte, pero igual, como le repito, se acopla uno al sueldo de acá. Tengo ya 6 años de estar trabajando en las ventas del sector tomate. Ya bastantes clientes ya me conocen. Cuando yo salí de estudiar, pues mi mente era seguir la universidad, cuando salí de bachillerato, entonces me vine aquí a la tiendona. Estudié 3 años en la universidad, pero tuve unos problemas y ya no pude continuar. ¿Qué estaba estudiando? Licenciatura en Comunicación. El carácter amplificador de desigualdades que tiene este modelo tiene que ver con el estatus que juega el trabajo y sobre todo el trabajo asalariado en este modelo económico. ¿Vea? ¿Qué papel tienen las personas trabajadoras? ¿Cómo defienden sus ingresos, su protección social, en salud, en pensiones? Cuando se anuncia que el salario mínimo va a aumentar, beneficia a unas personas, no beneficia a la gran mayoría. El modelo no ha logrado crear una salida a esa desigualdad que existe. Yo quisiera decirle que, digamos, cuando se trabajó un par de décadas atrás, en muchos programas sociales lograron de alguna manera reducir la pobreza en el país. Veníamos de tasas de 44%, quizás para que la audiencia más o menos comprenda, de 100 salvadoreños, antes 44 eran pobres. Ahora El Salvador empieza a registrar niveles, casi te diría, históricos en las últimas 3 décadas. Y el problema es que las proyecciones lo que están mostrando es que esto no va a cambiar, por lo menos en los próximos meses. Como yo empezaba a comprar en supermercados y veía que me salía más caro, yo dije, tengo que ir a un lugar de mayorista, ¿verdad? Pero yo me vine como a eso de quizás como a las 2 de la tarde, por ahí. Y me dijeron, no, a esta hora no. Me dijeron, aquí tiene que venir en la madrugada. A esta hora aquí toda la gente ya se fue. Antes el movimiento era a las 3 de la madrugada. Hoy no, hoy comienza el movimiento, comienza a la 1, 2 de la madrugada, ya está aquí el gentío. Para agarrar ventas, para lograr agarrar un poquito de venta es de venir a la 1 de la mañana. Porque si ya viene uno a las 3, ya no hay a venta uno aquí. ¿Verdad? Hola, buenos días, mi Marlene. Hoy quiero 6 libras de fresa. Así bonita. Ya tengo 22 años de vender aquí, pero de lo que es el producto de la fruta, como 1 año y medio, no más. Antes vendía verdura. Hoy está más difícil todavía, porque como no hay empleo, la mayoría de gente opta en venir a vender. Aquí está. Gracias a usted. Se vive una realidad que es un gran impacto, que sí se han encarecido bastante las cosas. Cuesta bastante vender el producto porque, por ejemplo, un cliente nos llevaba 10 cajas de tomate, hoy como está más caro y como por el dinero que no abunda mucho,
pues solo llevan 5, llevan la mitad o llevan menos. El Salvador es el tercer país de Centroamérica con la tasa de inflación más alta en los últimos 25 años. Una situación que los economistas explican se debe al alto costo de los combustibles y los fletes. Y si la comparamos mirándose al pasado, ¿cuál fue la tasa más alta que se tuvo? Fue de 7.4 en 1996. La inflación se define como el alza generalizada y sostenida. ¿Qué significa? Generalizada es que no es solo un producto, sino la mayoría de productos que conforman la canasta básica de los salvadoreños está subiendo de precio. Y sostenida porque va subiendo, va subiendo, va subiendo, va subiendo. La inflación no es que tanto se encarece la canasta básica alimentaria, porque la canasta básica alimentaria solo incluye alimentos. La inflación incorpora también la evolución en el precio de otras cosas que no son alimentos. Transporte, combustible, comunicaciones, ocio, todas esas cosas. En los términos de microeconomía, las familias pues están viviendo una situación difícil. Han habido momentos en los cuales la inflación ha crecido. Por ejemplo, un momento es luego de la crisis económica 2008-2009, un poco que se da este mismo fenómeno que cuando se empieza a recuperar la economía, se empieza a demandar más, pero no se está produciendo, aumentan los precios. Y otro aumento que se registra es ahí por 2013-2014, que particularmente, seguramente las personas pueden recordar cómo aumentó el precio del maíz o el precio del frijol, que superaba en ese entonces momentos sumamente altos. Los datos oficiales muestran que en el caso de El Salvador la inflación ya ha rondado el 7%, pero particularmente son los alimentos los que más ha aumentado. La inflación es uno de los indicadores que sigue incrementando y esto representa un mayor costo de la vida en El Salvador. La inflación subió durante todo el segundo trimestre del año, pasando del 6,55% en abril a un 7,80% en junio, disminuyendo al 7,42% en el mes de julio. Porque fíjese que la libra de fresa antes andaba en, por ejemplo, $2.50, incluso a $2 todavía la alcancé a comprar. Ya hoy no baja de 3. Y para temporadas altas, a veces le he comprado a $3.50, $3.75. Los huevos y el aceite son cosas que han subido. Ahora los cartones de huevo andan en $5. Y antes valían 4, otros $3.50. Entonces, eso. De ahí el chocolate también ha aumentado. Para el Día de la Madre, de un solo le subieron $2 a la bolsa que yo compro las maquetas de 11 libras. Y esa maqueta normalmente valía 38 y vale $40. Le subieron $2. Y ya son cosas que no van a bajar. Esta es la bolsa que le digo que compro yo, que es una maqueta así, $40. Son 11 libras de chocolate. Esto significa que esto, si bien es cierto, lo percibe todo el mundo, pero particularmente lo perciben más las personas más pobres. Hoy, para ganar 10, 15 dólares, estamos todo el día aquí y venimos a las 2 de la mañana. ¿Para qué? Para no dejar ir el centavo que podemos vender. Hoy es más complicado. Ya, pero si uno toma un día de descanso, ya eso le hace falta a uno, ya la venta que queda así va. Ya le haría falta a uno el dinerito que uno saca para la comida. Sí, es cierto, todo más caro. Igual a nosotros nos ha aumentado, ¿verdad? Casi la mayoría viene diciendo, ya esto vale más, está más caro. Entonces uno, pues sí, tiene que seguir comprando porque él sigue vendiendo, ¿verdad? Los últimos datos indican
que la mitad de la población está en inseguridad alimentaria. ¿Qué significa eso? Que o no han comido lo suficiente o en muchos casos no han comido. Con la pandemia, los pobres volvieron a incrementarse. La CEPAL calculaba que de 27 que habíamos llegado, 27 por cada 100 habitantes pobres, las cifras posiblemente habían subido a 38 y con estos problemas inflacionarios, la falta de empleo, pues esto puede generar una presión todavía mayor hacia que más salvadoreños vivan en condiciones de pobreza. Para el caso salvadoreño, si la inflación sube 2 puntos adicionales, estiman que la pobreza subirá del 26.4 al 27.4%. El Índice de Desarrollo Humano, o IDH, es un indicador que muestra el desarrollo económico de un país. Analiza la salud, la educación y los ingresos. Para 2019, el IDH de El Salvador mostró que la calidad de vida de los salvadoreños es mala. De marzo a mayo 2022, más de 900,000 personas, un 14% de la población, se encuentra en condición de crisis o emergencia de inseguridad alimentaria. Todo sube, todo va a la alza, la canasta básica, pero los ingresos del sueldo se mantienen y eso genera un desnivel. No hay un balance que pueda sustentar. Por ley la gente tiene que comprar, ¿verdad? Siempre ellos de primero sienten lo que ha subido, entonces se van. Le dan vuelta a todo el mercado y como ven que todo el mercado está caro, vuelven otra vez. En el caso de la canasta básica alimentaria, es una canasta, que piense la gente en una canasta que contiene solo alimentos. ¿Qué tipo de alimentos? La canasta básica alimentaria de El Salvador tiene 21 alimentos. Huevos, maíz, frijol, arroz, algunas carnes, pollo, res, algunas verduras, huisquil, papa, frutas, grasas, azúcar, leche. Se le imputa un 10% de cocción y bueno, eso es el costo de la canasta básica alimentaria. A 2022, específicamente al mes de marzo, para una familia de 4 personas, el costo de esta canasta básica alimentaria fue de $232. ¿Qué significa? Que con $232 una familia de 4 personas puede adquirir los alimentos que están contemplados en esa canasta y que garantizan 2.000 calorías, lo cual significa pues funcionar medianamente, no estar bien nutrido, sino tener la energía básica para funcionar. Ahora es 83% más caro, o sea, poco menos del doble más caro de lo que era en 2002, o sea, hace 20 años. Entonces, tenemos que en pocos años ese valor se va a duplicar. Desde mediados del 2021, que el costo de la canasta básica alimentaria ha venido aumentando. Las estadísticas oficiales muestran que es en alimentos y bebidas no alcohólicas donde ha estado más el incremento de precios. El costo de la canasta básica alimentaria ha sobrepasado su valor histórico de mayo a julio de este año. Mayo, 227.39 canasta básica urbana y 163.93 canasta básica rural. Junio, 235.47 canasta básica urbana y 173.74 canasta básica rural. Julio, 238.71 canasta básica urbana y 178.07 canasta básica rural. De enero a julio, la canasta básica aumentó $25 en la urbana y $15 la rural. 3 de cada 10 salvadoreños han dejado de comprar alimentos por los altos precios. Se prevé que los precios continúen en aumento y, en consecuencia, el consumidor perderá más su poder adquisitivo. Desde las estadísticas se establece que con el doble de lo que se gasta para los alimentos se pueden satisfacer todas las otras necesidades no alimentarias, transporte, vivienda, etc. Y si hacemos ese cálculo, eso significaría que a marzo de 2022 la canasta ampliada,
que es la alimentaria más estos otros gastos, costaría el equivalente a $464 con 58 centavos para un hogar de 4 personas. Lo cual supone que un hogar que tiene, por ejemplo, que gana $480, que es más que la canasta ampliada, es tipificado como no pobre, porque ya pasa, ¿verdad? Ahora, si gana 450, entonces sí, entraría como pobre relativo. ¿Por qué? Porque sí puede cubrir lo de la alimentación, pero el resto de cosas, pues ahí lo cubre de manera precaria o no lo cubre o lo que sea. El que tiene un ingreso mediano o alto tiene cierto nivel de maniobra. Él puede, por ejemplo, tomar la decisión de ya no ir a comer a un restaurante, por ejemplo. Pero para las personas que tienen menos ingreso y que van al día a día, reducir gastos ya no pueden. Reducir gastos significaría dejar de comer 1, 2 o 3 días. Y eso es algo que les afecta. 7 de cada 10 salvadoreños en San Salvador laboran en condiciones no adecuadas o precarias. 2 de cada 4 hogares en San Salvador enfrentan algún tipo de precariedad, no tienen casa propia o es improvisada, y sufren de inseguridad alimentaria. Tengo moldes para hacer figuras y todo eso. Sí, esto lleva paciencia. Mucha gente ha dejado de trabajar y ha decidido emprender porque han visto que funciona, ¿ve? Pero si no trabaja, pues también no hay ganancia, ¿ve? Este caso de un emprendedor es que si uno no se mueve, uno no oferta, no vende. No es como un empleado que recibe su sueldo cada mes. Vaya, tenga para 16. Sí, gracias. Cualquier cosa estamos a la orden. Sí, creo que voy a seguir pidiendo. Vaya. Serían 16, 17, 18. Ajá, sí. Bye. Gracias a usted. Feliz día. La vida de acá del mercado trabaja uno y sabe que diariamente lleva su dinero, ¿verdad? Para irse con unos 10 pesitos, eso rapidito. Estoy hablando de los que descargan y toda la cosa. Por ejemplo, un día bueno, 30 pesos, ¿verdad? Gracias a Dios, ¿verdad? Todo se debe a Dios. Cuando hay venta, usted vende todo y mira el billete en el momento, en el día. No tiene que trabajar una semana o 15 días para ver su sueldito, ¿verdad? Y que cuando ya lo viene a recibir, usted ya debe más de la mitad de su sueldo. Pero ¿qué es lo que pasa en el caso de El Salvador? Que la mayor parte de la población se encuentra en el sector informal. Estamos hablando de que 7 de cada 10 trabajadores no tienen acceso a seguridad social y tampoco tienen garantizado un salario mínimo. Entre el 79 y el primer quinquenio de los años 90, el salario mínimo perdió el 80% de su valor de compra. El pasado aumento del salario mínimo del 20% el año anterior sí que representó un alivio, pero es un alivio que tiene las patas cortas, digámoslo así. O sea, dura unos cuantos años y luego hay que volver a hacer el ajuste. Se le aumentó el salario mínimo, pero como se incrementó la canasta básica, fue más del doble. Entonces, estamos mal en ese sentido. Y por eso es importante, cuando hablamos del tema de salarios, tener una política de salarios donde el aumento no solo se dé en el salario mínimo, sino que se dé en los salarios en su conjunto. Porque si algo caracteriza a El Salvador es que en términos generales los salarios son bajos. El problema de inflación no solamente es la gasolina, sino que tiene que ver con todo lo que hace un país. Por ejemplo, se anunció la suspensión de aranceles para la importación de elementos de la canasta básica, cuando la mayor parte de esos elementos no han pagado aranceles nunca.
Adicionalmente, se han establecido medidas, por ejemplo, para reducir aranceles en algunos productos, particularmente de la canasta básica. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en el caso de El Salvador, buena parte, especialmente de verduras, por poner un ejemplo, y granos básicos, proviene de Centroamérica, con los cuales ya la tasa de aranceles ya era cero. En esta época todo está bien caro, ¿verdad? La caja de fresa la estamos comprando a 60, 70 dólares. Aunque hubo un tiempo que se estuvo comprando a 25, 30 dólares, lo más caro era 35 dólares. Lo único que está barato es la cebolla, es lo único, pero de ahí todo está caro. No hay nada que esté barato. Eso sí, encuentra más barato que en el supermercado. Y le cuento, los supermercados de aquí es que se les lleva para allá. Por ejemplo, es el saco de chile. Si antier lo compré 25 dólares en la mañana, y si aquí se escaseó, se terminó todo el que entró, y en la tarde entra nuevamente un camión de chile, ya se lo elevan a uno a 35 dólares. Yo lo he comprado ahorita, 5 sacos de jalapeño, 35 dólares, 175 dólares por 5 sacos, y yo tengo que darlo a dólar para deber de ganar. Las personas cada vez tienen menos poder adquisitivo, porque ganan lo mismo, pero las cosas ahora valen más. Entonces tienen que prescindir de cosas necesarias. Al hecho de que las cosas están más caras, hay gastos que debería cubrir el Estado y que no los está cubriendo por su mismo desbalance fiscal y que se los traslada a la población. ¿Cuál podría ser una opción? Por ejemplo, sí, que se reduzca el IVA o que se elimine el IVA de bienes que son de consumo popular y que se incremente el IVA, la tasa de IVA que se cobra por productos que son consumo de lujo, consumo suntuario. De esa sería una posibilidad. Bueno, sacamos de acá, de estos bienes que son de consumo suntuario, para soslayar, para enfrentar un poco esta pérdida de ingresos por quitar el IVA de bienes que son de consumo básico para la población. Y yo siempre insisto que sobre el tema de impuestos lo que hay que hacer es respetar lo que dice la Constitución. Y la Constitución de El Salvador señala que todos los impuestos, tasas y derechos se deben de hacer a partir del principio de capacidad de pago. Es decir, que quien tiene más debe de pagar más proporcionalmente hablando. Con los subsidios, por ejemplo, de gas, de luz, también vemos un poco de ayuda con respecto a los subsidios. Pero siempre las cuotas pues son algo altas, ¿verdad? Tiene sus pros y sus contras porque quién sabe cuánto tiempo más vamos a pagar eso que el gobierno está adquiriendo, esa deuda, ¿verdad? Porque pues no es nada gratis tampoco, ¿verdad? Dentro de todo lo que se ha planteado hay algunas buenas cosas como tratar de mantener, por ejemplo, el precio de la gasolina a un determinado nivel. Me parece que es importante porque la gasolina, recordemos, todo se mueve sobre la base de los combustibles y en la medida que se detenga un poco el precio de la gasolina, pues ya no tiene que estársele cargando en el transporte a la población. Y por supuesto, esto beneficia a un sector de la población, pero imaginémonos a alguien que está en el sector rural, en el área rural. Esa persona no tiene automóvil y no va a poder hacer uso entonces de esta ventaja del combustible, o incluso ni toma el transporte público, que pudiera ser otro mecanismo. Pero esas personas sí que están viviendo ahorita el aumento del precio del maíz, de frijol, de arroz, de aceite, del jabón y demás. ¿Cómo se está protegiendo a estos hogares? Trabajamos con bastante gente que viene así como de los pueblos, entonces igual la gente anda bien limitada y así, ¿verdad? Siempre anda pidiendo rebaja, que uno le rebaje. Y pues sí, si uno puede, ¿verdad? Mientras le hace la rebaja. El cierre del año 2020 no solo ha sido malo para la salud de la humanidad, sino también para las economías de los países, entre ellos El Salvador. Un giro drástico en la economía fue ocasionado por la pandemia del COVID-19. Para nuestro país, esto significó que la pobreza vuelva a niveles no vistos desde 2016, revirtiendo años de progreso. En 2020
El Salvador sufre su peor caída económica desde los inicios de la guerra. De los años 80-81 no se había visto una caída tan grande. Cayó alrededor del 8%. Esa caída en realidad pudo haber sido mayor si no se hubieran tomado algún tipo de medidas. Yo destacaría dos que me parece importante. Uno, aún con los problemas que hubieron en el diseño y la implementación del programa de transferencia de los $300 que se dieron a los hogares, que ya sabemos que hubieron hogares que lo necesitaban y que se quedaron fuera, que hubieron personas que recibieron más veces el bono de lo que realmente les tocaba. Aún con esos problemas, esa fue una buena medida, porque permitió que en el momento más complicado las personas, especialmente más pobres, tuvieran recursos para poder seguir comprando. En la situación en la que nosotros estábamos, para que no podíamos salir, sí fue, bueno, nosotros llamamos, fue de gran bendición para nosotros, fue de gran bendición esa ayuda, porque nos ayudamos bastante con eso. Sí. Yo se los di a mi mamá, ella perdió el negocio, dejó de trabajar, entonces se los di a ella, los $300, porque por lo mismo yo estaba trabajando y sentía que no los necesitaba. No es que gane la gran cosa, pero había otra gente más necesitada que uno. ¿Cuál fue el problema de estas dos medidas? Que fueron temporales. Porque básicamente el programa de transferencia que se hizo el gobierno lo hizo una sola vez y no lo volvió a repetir. Y en el caso del programa de subsidios y de créditos, pues una vez las empresas lo recibieron, pues ya no se ha vuelto a dar. Entonces yo creo que aquí es importante que desde el gobierno se comprenda aquellas medidas que fueron buenas para mantenerlas, pero esto obviamente va a pasar por la capacidad de financiamiento que tienen. Desconocemos los criterios de por qué a unas personas sí y a otras no, a quiénes se les dio, a cuánto se les dio, o sea, cómo se lleva ese registro. Pero los costos de esa medida lo vamos a pagar, o sea, pesan sobre la situación fiscal del país que ya era precaria. Hablando macroeconómicamente, uno se da cuenta de que las condiciones del país, las finanzas públicas están también en una verdadera crisis a causa de que hay un alto endeudamiento, un excesivo gasto, y el hecho de que haya inflación contrarresta los ingresos que el Estado pueda tener. Y al no tener esos ingresos hay un desbalance en lo que se llama pues el balance fiscal, está fuera de orden. Es difícil abordar otro tipo de problemáticas de la economía salvadoreña, como por ejemplo la problemática agrícola, la problemática productiva del sector industria manufacturera. Es difícil mirar esas problemáticas sin pasar por la situación fiscal del país. Al haber desbalance fiscal, entonces el Estado no puede hacer frente ni a su deuda y tampoco puede hacer frente a las necesidades de la población, y por eso las va recortando cada vez más y más. Por eso es de que se reduce, por ejemplo, el presupuesto que se le da a la Universidad de El Salvador, por ejemplo, pero también se le reduce a educación, se le reduce a salud, porque ya el gobierno no puede manejar las necesidades del país porque no tiene la liquidez suficiente. Hay una situación muy compleja con este tema de las finanzas del Estado y a veces quizás cuesta un poco entender, bueno, ¿y a mí cómo me afecta como salvadoreño? Pero al final, como digo, no afecta ni hoy, ni mañana, ni pasado mañana. Estos impactos son a mediano y largo plazo, porque en la medida que usted no tiene recursos, su futuro prácticamente está comprometido hoy y no vamos a poder desarrollar las obras ni traer la riqueza, la inversión que el país necesita. En materia de la deuda que se tiene para con el bienestar de la población, en materia de ingresos, de provisión de servicios, pero también en materia de derechos de otro tipo, ¿no? Políticos, sociales, no solo derechos económicos y culturales, también es ineludible que pongamos atención en ese aspecto
Es una situación preocupante, ¿verdad? La pobreza creciendo, la inflación incrementándose, el empleo disminuyendo o aumentando el desempleo, ¿verdad? El clima de negocios ahuyentando la inversión, las remesas en el primer trimestre de este año disminuyeron y esto era lógico esperar, ¿verdad? Que las remesas van a comenzar a disminuir porque ya los programas de subsidio de Estados Unidos también ya terminaron. Entonces, no tenemos fuentes de financiamiento, no tenemos fuentes de generación de empleo, la inflación nos está golpeando, la canasta básica se está incrementando, se habla de una reforma de pensiones más orientada a ver cómo resuelve el problema de las finanzas públicas del Estado y no darle pensiones dignas a los salvadoreños. El panorama está sumamente complicado. No podemos separar los efectos que tienen las crisis políticas y de democracia a los efectos económicos. De hecho, reitero, el hecho que El Salvador en estos momentos tendría que pagar tasas de interés del 23 o del 24% por adquirir deuda, ¿por qué es explicado? Por el deterioro democrático que ha tenido el país y por el hecho de implementar medidas más basadas en la improvisación que realmente en políticas públicas. Y esto tarde o temprano en la cadena siempre lo va a sufrir la población más pobre. La violencia es uno de los principales disuasores de la inversión extranjera. Es decir, las personas no van a invertir en un país que no muestre estabilidad política o seguridad. Y en el caso de nuestro país, pues no tenemos ninguna de las dos cosas. Entonces no hay ninguna razón. Y esa es la causa de por qué, si uno revisa los últimos años en nuestro país, no hay ninguna inversión importante que se pueda mencionar. No hay ninguna y tampoco la va a haber. Entonces, el tomar una medida como es un estado de excepción, en donde se suspenden ciertas garantías constitucionales, no es atractivo para las personas que desean invertir, porque lo que les está enviando es una señal que en el país las cosas están desbordadas. Si no se mira la manera en la que se distribuye el ingreso en El Salvador, a través de la política salarial, por ejemplo, pero también a través de la provisión de servicios y bienes públicos de calidad y en suficiencia, no solo se piensa en una manera punitiva de enfrentar los graves problemas de tejido social que tenemos, ¿verdad? Sobre todo ahora que tenemos esta situación de estado de excepción y que vemos las imágenes de todas estas familias, especialmente mujeres, buscando a sus familiares, señalando que se han cometido injusticias, etc. El enfoque punitivo, que no es nuevo, ha mostrado que no necesariamente es efectivo en enfrentar una situación de ese tipo. Y eso tiene afectaciones económicas importantes también. ¿Cuánto recurso público no debe destinarse a este enfoque punitivo? Sí hay oportunidad de cambiar, y los cambios son los que los organismos financieros internacionales han mencionado, que es el respeto a la democracia, el respeto a la libre expresión, el respeto a la prensa, el respeto a los opositores, la restitución de la independencia, por ejemplo, en el sistema judicial, la restitución de la independencia de un fiscal, de la Corte de Cuentas y de los demás organismos de transparencia. Entonces, el hacer eso es el remedio para que el país pueda tener los 1.300 millones que está gestionando ante el Fondo Monetario Internacional y que no recibe precisamente porque no se toma en serio estos pasos y estas decisiones. Esta situación ha sido provocada por el deterioro institucional, significa que un fortalecimiento de la institucionalidad puede provocar un efecto todo lo contrario, que es mejorar las condiciones
en las cuales la situación económica y social del país mejora. Lo cierto es que este año es la antesala de posiblemente una crisis de dimensiones que yo creo que no tenemos ni idea para el país. Así que quizás el llamado es un poco a las autoridades a que crear un grupo de trabajo que comience a pensar qué políticas podemos hacer, como digo, no para desarrollarlas mañana, pero sí para que el impacto en los años que vienen, el otro año, en 2023, realmente pueda amortiguar un poco la situación mundial y la situación interna que nosotros también tenemos. Entonces tiene que tomar las medidas que, aunque puedan ser impopulares, que aunque puedan provocar que él no tenga tanto poder, sí permitan mejorar el bienestar de la población. Pocas cosas estresan tanto a las personas como los problemas económicos. Entonces, cuando las cosas se ponen difíciles, hay deudas que pagar, no se logra salir con el gasto, entonces las personas desarrollan un nivel de estrés muy elevado. Un estrés que puede manifestarse en agresividad, en violencia, en maltrato, pero también en desentenderse del prójimo. Es cuando la persona dice, bueno, con que ni yo logro salir con mis gastos y voy a estar ayudando a otras personas. Entonces se endurecen los corazones. Pero es cierto que en medio de las dificultades también podemos mostrarnos sensibles los unos para con los otros, porque como compañeros de limitaciones o de desgracias, podemos apoyarnos porque es la única manera como podemos descubrir al otro. Porque de alguna manera el país ha llegado a esta situación por desconsideración al otro, por irrespeto al otro. Entonces lo que hoy se necesita es comenzar a contrarrestar eso como un elemento fundamental de solución a la actual situación. Imagínense que yo tengo clientas que vienen a comprarme media libre de papas y con 2 niños y otro en la barriga, ¿qué van a comer con media libre de papas? Allí es donde nosotros los vendedores sabemos cómo está la situación de la economía, de la hambre que está, porque nosotros aquí sí vemos la pobreza que está. Hay gente que tiene, por lo menos un empleado tiene su sueldo, no se aflige, pero la gente pobre que vive en la línea, que tiene 4 o 5 niños que mantener la mamá o mamá soltera, y como le digo, viene a comprar una libre de papas, ¿cómo va a comer con ese poquito? Ahí la situación está terrible.